Violar o transgredir la ley de Dios no es pecado. Es lo que muchos argumentan, porque creen que la gracia de Cristo les da licencia para desobedecer la ley de Dios. Pero transgredir, quebrantar o violar la ley de Dios es una rebelión abierta contra Dios el Eterno. Aún así digan que la transgresión fue cometida en ignorancia, o sea que desconocían la ley. Pues en este caso también trae consecuencias, y las consecuencias son automáticas. Y estas consecuencias por las transgresiones estarán ahí presentes y te alcanzarán. Muchos otros argumentan diciendo que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Pero aun cuando niegues la existencia de la ley de Dios, eso no cambiará la sentencia automática sobre tu vida a consecuencia de la transgresión. Y es que somos responsables de nuestros actos y decisiones, sean buenas o sean malas, ante nuestro Dios. Porque Dios nos dio una mente brillante y lúcida para decidir libremente y con total libertad, en nuestro libre albedrío. Y doble condenación reciben aquellos que, conociendo la existencia de la ley de Dios, pretenden rebelarse contra su creador. Y Dios no va a obligar a ningún ser humano a creer en Dios. Dios no va a obligar a ningún ser humano a creer en Dios. Dios no va a obligar a ninguna persona a obedecerlo. Ni tampoco Dios va a intervenir en ninguna de nuestras decisiones. Y así no podrá nadie exculparse o culpar a Dios o también culpar al diablo por sus malas decisiones. Porque Satanás lo único que puede hacer es poner en tu mente tentaciones, pero tampoco te puede obligar a tomar malas decisiones. Es cada individuo el único responsable. Y entonces, en el último momento de la existencia de algún ser humano, me gustaría preguntarle sobre qué esperanza le ofreció el ateísmo, sobre qué esperanza le ofreció el materialismo, el evolucionismo o cualquier ismo o cualquier otro sistema de pensamiento ideado por el hombre para negar la existencia de Dios. ¿Qué esperanza tienen después de la muerte? ¿Dónde quedará el poder que obtuvieron las personas en vida y el dinero? Muchos creen que pueden comprar con dinero la paz mental, y otros confían en que su fortaleza física o su poder económico nunca se les va a acabar. Pero las demandas de la ley de Dios estarán ahí esperando y serán aplicadas a la vida de cada infractor por lo que hizo en su vida. Sí o sí. Porque Dios el Eterno está al control de todo y no hay nada que escape a su justicia. Dios el Eterno es diseñador de toda la creación y del plan de redención para la humanidad, para rescatarlo de transgredir la santa ley de amor que Dios la creó para beneficio de su creación. Y el plan de redención, que es la manera como Dios va a rescatar y salvar a sus escogidos de las consecuencias de transgredir la ley de Dios. Entonces el plan de redención es para aumentar su familia Dios con los escogidos de su verdadera iglesia. Y hoy se está desarrollando paso a paso conforme está planificado en Levítico 23. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1:4 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el verso 2 de Juan 1:1 dice:
El que es la palabra, el verso Dios, existía en el principio con Dios. En el verso 3 dice, Dios creó todas las cosas por medio del verbo Dios, el ejecutivo, y nada fue creado sin el verbo Dios. Esto sucedió millones de años antes de que Dios renovara la faz de la tierra en 6 días, del estado de caos y descomposición al que fue sometido, y estaba la tierra desordenada y vacía a causa de la rebelión de Satanás. Y luego después Dios puso en la tierra a la humanidad, donde ya vivían Satanás y sus demonios. En el versículo 4 dice, la palabra, el verbo Dios, le dio vida a todo lo creado, y su vida, cuando se hizo humano como Jesucristo, trajo luz a toda la humanidad. En el verso 5 dice, una luz que jamás podrá ser apagada o extinguida. En Colosenses 1, versos del 15 al 20, hablando de Cristo, el verbo Dios, dice, todo fue creado por medio del verbo Dios, y todo lo creó el verbo Dios para Jesucristo, el verbo Dios. Y su propósito es reconciliar, renovar, recrear y hacer nuevas las cosas por medio de Jesucristo, hasta llegar a hasta la paz universal, por medio de la sangre de su sacrificio redentor en la cruz. En Hebreos 1, del 1 al 15, en el verso 2 dice, Jesucristo fue constituido heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el verso 8 dice, Dios el Padre dice de su Hijo Jesucristo, tu trono, oh Dios, eternamente y para siempre. Justicia y equidad es el cetro de tu reino. En Isaías 44:6, en la Biblia de Jerusalén, así dice Yahvé, el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé, Shebaot, o el Eterno de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay ningún Dios. Dios el Padre y Jesucristo juntos planificaron su creación desde antes del principio del tiempo y planificaron de cómo diseñarían y completarían este plan de redención para engrandecer el reino de Dios, comenzando por leyes espirituales y luego leyes físicas, que son la base de su reino. Después Dios creó ángeles que le ayudarían en la administración del universo. Y durante mucho tiempo el universo gozó de perfección. Pero por el egoísmo y por el orgullo del arcángel Lucifer, el universo fue sometido al desorden y al deterioro, al caos y a la entropía, por el intento de golpe de estado a Dios perpetrado por Satanás allá en el cielo. Satanás sedujo con engaños a la tercera parte de los ángeles, que se convirtieron luego en demonios o enemigos de Dios. Y tiempo después Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra, proveyéndole de un huerto para que lo administrara, para que aprendiera cómo administrar toda la tierra y que viviera en paz y armonía con su creador. Pero el hombre se rebeló también contra su creador, creyéndole más a Satanás. Y Dios, en su omnisapiencia, sabía desde el principio que tanto los ángeles como el hombre iban a fallar. Y entonces el verbo Dios, que luego se hizo humano como Jesucristo, se ofreció voluntariamente venir a rescatar a su creación de las consecuencias automáticas de transgredir las justas y santas leyes de amor de Dios, las que Dios las creó para la felicidad de la humanidad. Y estas leyes existían desde antes de la creación física. Y el pueblo escogido de Israel, quien debería ser ejemplo a la humanidad de lo que es vivir bajo las bendiciones del gobierno de Dios,
fallaron rotundamente. Porque mientras más Dios bendecía a Israel, Israel más se empecinaba y más se iban en pos de los ídolos, a semejanza de las naciones paganas de su alrededor. Y es que en esta etapa, obedecer las leyes de Dios solo traía bendiciones materiales, porque las bendiciones espirituales de vida eterna recién se harían manifiestas con el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, solo muy pocas personas recibieron la naturaleza o el Espíritu de Dios, como las arras para el desarrollo de su carácter, entre ellas algunos profetas y algunos reyes como David y Salomón. En Tito 1, del versículo 1 al 3, dice: la esperanza de la vida eterna en el reino de Dios, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En Tito 1:2, la Nueva Traducción Viviente, dice: esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes que comenzara el mundo, desde antes del principio de los siglos. Lo mismo dice cualquiera de las versiones de la Reina Valera. En Tito 1, verso 2, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: la meta es que tengan la esperanza de la vida eterna, que Dios prometió desde antes de que el mundo existiera. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 25, dice: fuisteis rescatados de las consecuencias del pecado, no con oro o pagando plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de sus escogidos. Entonces, entendiendo que fue Jesucristo, cuando era el Verbo Dios, que se despojó temporalmente de su gloria como Dios y se hizo humano, para como humano vencer al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Muriendo Jesucristo como víctima inocente por las transgresiones de la humanidad, por las transgresiones ante la ley y las inevitables consecuencias automáticas, y se sacrificó y ofreció su vida humana por amor de los que en su misericordia pasaríamos a formar parte de su familia divina en o a su segunda venida, no antes. Y Jesucristo tuvo que pagar en lugar nuestro el precio por transgredir las leyes de Dios, que son automáticas y que gobiernan los cielos y la tierra. Y hoy Jesucristo, que es el único que ha pasado por el sistema de redención, porque en otra parte de la Biblia dice que Jesucristo, que al cielo subió solamente el que descendió del cielo. Y es el único humano, Jesucristo, que tiene vida eterna. Y pronto tendremos vida eterna dentro de la familia Dios, los que estamos esforzándonos en este tiempo por hacer la voluntad de Dios. Pues fue el mismo Jesucristo, cuando era el Verbo Dios, que diseñó este plan de redención, que es el filtro, es el tamiz por el que todos los cristianos engendrados por la naturaleza de Dios tenemos que pasar. Porque muchos, aún teniendo la naturaleza de Dios, van a fallar. Porque aún los escogidos serán engañados por el anticristo o la bestia o Satanás. Entonces, el plan de redención que lo diseñó Jesucristo es el filtro por el que todo cristiano engendrado por la naturaleza de Dios tiene que pasar hasta nacer del vientre de la verdadera iglesia de Dios a la segunda venida de Cristo. Nacer como espíritu eterno y compuesto de la naturaleza de Dios mismo a la segunda venida de Cristo. Y nacer dentro de la familia Dios como hijo de Dios, herederos y coherederos
juntamente con Cristo, de la vida eterna. ¿Cuándo? Lo repito, a la segunda venida de Cristo, no antes. Desde allí tendremos la vida mismísima de Dios, que es su naturaleza divina, que es espíritu eterno, y de heredar la genética de Dios y nacer como dioses bajo la autoridad y la tutela y señorío de nuestro hermano mayor, Jesucristo Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En esto se resume básicamente el Evangelio de Dios, que son las buenas noticias del reino de Dios dadas para la humanidad. Pero hasta llegar a este punto, mucha agua correrá bajo el puente. Aún tenemos que nadar en contra de la corriente de este mundo, gobernado por Satanás y sus demonios extraterrestres. Tenemos que nadar como el salmón, que nada contra la corriente, venciendo innumerables obstáculos en su meta de llegar a la naciente del río, para desovar sus huevos y para que empiece un nuevo ciclo de vida de su especie. Dios lo diseñó así a este pez, como ejemplo de perseverancia para nosotros los cristianos. Y el salmón tendrá que saltar cataratas, luchar contra las rocas que obstaculizan su avance, osos hambrientos, lobos, águilas y aves rapaces y pescadores furtivos. Pero eso no les detendrá hasta lograr su objetivo y su meta final. Como cristianos, nuestra lucha es aún más encarnizada y sangrienta desde el primer siglo. Porque el príncipe del poder del aire y del poder de las tinieblas, como león rugiente, anda buscando cristianos verdaderos para devorar. Y a la verdad está siendo muy efectivo en sus planes para evitar que la mayoría del mundo alcance su potencial, para que la mayoría del mundo alcance el objetivo por el que nació cada ser humano, que es pertenecer a la familia de Dios. Satanás estuvo en el cielo gobernando la creación por encargo de Dios, y conoció las leyes de Dios, y conoció la misericordia y el amor de Dios, y no fue ignorante de nada. Y es por eso que Satanás y sus demonios ya no tienen oportunidad de salvación, porque rechazaron deliberadamente y por decisión propia rebelarse contra su Creador. Y hoy, en este tiempo del fin, Satanás ha incrementado sus ataques y estrategias. Y el ataque va principalmente dirigido en contra de la familia establecida y diseñada por Dios. Satanás, siendo un ser espiritual, sabe cómo destruirnos usando nuestra propia naturaleza humana. Y él, Satanás, usa nuestro libre albedrío en contra de nosotros mismos. Y en esta batalla espiritual, las armas que usa Satanás son cada vez más letales. Satanás es el príncipe del poder del aire, y por medio del aire transmite señales cargadas de maldad que llegan a nuestras mentes. Porque todos los seres humanos estamos sintonizados a la frecuencia de onda de Satanás, similar a una central de internet o una transmisora de señal de televisión que emite señales electromagnéticas. Y los aparatos electrónicos como celulares o televisores captan esas señales. De manera similar, los humanos captamos en nuestra mente las transmisiones electromagnéticas negativas de Satanás. En Efesios 2:2, la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. En Efesios 2:1-2, la Reina de Valera revisada dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos a causa de la desobediencia en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios diseñó el plan de redención para restaurar a la humanidad y rescatarnos de las consecuencias de transgredir su ley de amor, y para llevarnos a formar parte de su familia divina.
e involucra formar un carácter santo como el de Cristo. Y cada ser humano somos responsables de nuestros actos y decisiones, porque tenemos la más grande prerrogativa que Dios nos ha dado, que es la libertad individual de libre decisión, o más comúnmente conocido como libre albedrío. Dios desea que desarrollemos un carácter santo y justo, como el de Cristo, nuestro Redentor y Salvador y hermano mayor. Y Jesucristo nos provee de las herramientas espirituales necesarias para crecer día a día, y junto con Dios el Padre nos protegen del mal y del peligro. Pero Dios solamente actúa o interviene en nuestra vida cuando previamente pedimos ayuda a Dios por medio de Jesucristo, nuestro único intercesor y abogado ante Dios el Padre. Y Dios no quiere decidir o tomar ninguna decisión por ninguno de nosotros. Dios no quiere decidir o tomar ninguna decisión por ninguno de nosotros, o decidir en lugar nuestro. Dios no desea encerrarnos en una burbuja o cubrirnos con un escudo protector a nuestra mente, o encerrarnos en un convento o en un monasterio con paredes de 4 metros de espesor para supuestamente no pecar. Y cuando Dios vea que estamos en tentación, cuando Dios vea que estamos en tentación o bajo ataque por parte de Satanás, Dios jamás intervendrá. Cuando ve que vamos a transgredir sus leyes de amor, Dios no va a intervenir. Porque Dios no quiere interferir en nuestras decisiones personales, ya sean buenas o sean malas. Y Dios no nos impedirá tomar malas decisiones, a menos que le pidamos ayuda. Por eso debemos pedir a Dios que nos ayude a tener sabiduría espiritual para tomar buenas decisiones. Porque la lucha que tenemos contra Satanás es una lucha mental, y es en nuestra mente donde tenemos que combatir las guerras contra el pecado, que son transgresiones o violaciones de la ley de Dios. Y necesitamos pedir ayuda a Dios, porque Dios quiere que primero nosotros tomemos la iniciativa. Y Dios quiere que decidamos obedecerlo en libertad y por decisión propia, y pedir que tanto el Padre Dios y también Jesucristo Dios vengan a morar en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ellos nos darán la sensibilidad para estar alerta en contra de cualquier indicio de pecado, porque Dios siempre va a respetar cada una de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Y existe solo una manera de protegernos de cometer pecado. Existe solo una manera de protegernos de cometer pecado. Y esa manera es amando y obedeciendo la verdad de Dios en todo instante y en todo lugar donde estemos. Significa amar y obedecer la ley de Dios de amor, expresada en los 10 mandamientos de Dios, expuestos en Éxodo 20. Significa obedecer a Dios en lo más secreto y en lo más íntimo de nuestras vidas, o en el lugar más recóndito de la tierra donde creas que nadie te puede ver, o donde creas que nadie te conoce. Y es allí donde tenemos que mostrar la fidelidad a Dios y demostrar nuestra verdadera convicción, fe y dominio propio, y en libertad y con madurez de carácter, como lo hizo el patriarca José cuando la esposa de Potifar le quería seducir y fue injustamente encarcelado. Pero Dios usó esa situación para exaltarlo posteriormente y ponerle en un alto puesto en el reino de Egipto. Entonces Dios siempre respetará nuestro libre albedrío y no se interpondrá cuando cometamos errores. Y estos pecados, que a la verdad tienen que ser cada vez menos repetitivos en nosotros los cristianos,
Aun cuando esos errores o fracasos son parte del desarrollo y del proceso de aprendizaje y del crecimiento y la formación de nuestro carácter, como dice el dicho común, ¿no? Que el que nunca se equivoca es aquel que nunca ha intentado nada. O como dijo el general estadounidense George Patton, el éxito no se mide por lo que se hace allá en la cumbre, sino por lo alto que se rebota cuando se toca fondo o cuando se cae al abismo o al fondo. Si andamos en la verdad, en la ley de Dios, la ley nos mostrará como un espejo para ver dónde están las manchas de nuestro carácter. Y tenemos que limpiar esas imperfecciones día a día, acercándonos al tribunal de Cristo cada noche para confesar nuestras faltas y nuestros errores. Cuando Dios nos ha dado esa sensibilidad de entender y de saber en nuestra conciencia que hemos fallado a Dios. Dios ama a sus hijos cuando ve que se esfuerzan por obedecerlo, aun cuando sabe y ve que tenemos debilidades y que estamos luchando por vencer las debilidades. Dios no nos librará de las consecuencias de los errores, aunque nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados. Entonces las consecuencias estarán ahí y nos alcanzarán. Y las dificultades son parte de nuestro crecimiento cristiano. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12-13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, a la segunda venida de Cristo, os gocéis con gran alegría. En Santiago 5:17, la Nueva Traducción Viviente, dice que Elías era tan humano como cualquier cristiano verdadero. Pero cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no hubo lluvia por 3 años y medio. En Santiago 5:17, la Reina de Valera revisada, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Entonces Dios quiere que hagamos un cambio drástico en nuestras vidas, porque no podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. No podemos servir a la luz y a las tinieblas al mismo tiempo. Si amamos la verdad verdadera de Dios, pues sometámonos a su ley y obedezcámosla. O si le creen más al Catecismo Universal, que niega las leyes de Dios y las cambiaron, pues vayan en pos de él y no se diga más. Pero tampoco digan más, no se autonombren cristianos, no se hagan llamar cristianos, mancillando el nombre de Cristo, cuando sus creencias están basadas en el Catecismo Universal y no en la Biblia. Es su deber examinar esas bases doctrinales, las que creen en el Catecismo Universal, y usted descubrirá la verdad, porque lamentablemente la tienen los protestantes y evangélicos. Entonces nuestra responsabilidad es desarrollar convicción propia e inamovible, desarrollar una fe inquebrantable. Y Dios solamente vendrá a morar en un cristiano verdadero que se está esforzando verdaderamente por obedecerlo y por vencer sus errores casuales. Aun cuando habrán momentos que desearemos tirar la toalla, porque a la verdad nos faltará la fe. Seamos sinceros. Hay situaciones en las que nos falta la fe. Pero tener falta de fe no es transgresión. A los héroes de la fe como Abraham, a Jonás, Elías y otros, también les faltó la fe, como a Pedro. Y Elías, temiendo por su vida después de degollar a 450 profetas de Baal,
y temiendo por su vida por las amenazas de la reina Jezabel, caminó 40 días y 40 noches antes de que Dios lo jubilara. Y Dios le preguntó en Primera de Reyes, capítulo 19:3, y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Entonces, necesitamos analizarnos todos los días. En Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y en Salmos 37:24 dice: cuando el hombre cayere, hablando de los cristianos, no quedará tirado, porque Dios sostiene su mano. En 2 Corintios 13:5 dice: examinaos y probaos a vosotros mismos, y sin duda saben que Cristo vive entre ustedes. De no ser así, han reprobado la fe verdadera. En Romanos 12, versículo 1 y 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entregar vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, porque esa es la verdadera forma de adorarle. El verso 3 dice: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y hágalo según la medida de fe que Dios les ha dado. Porque solo el amor por la verdad nos protege de la mentira y del error. En Tercera de Juan, capítulo 1, 2 y 4, dice: no hay nada más que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Pero, aún conociendo la verdad de Dios, Dios no nos impide ni nos obliga a no cometer errores. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 2 y 3, dice: no se dejen perturbar o engañar o mover tan fácilmente de la verdad, porque nosotros estábamos al control de nuestro libre albedrío y nuestra libre decisión. Mi fe, mis pensamientos y mi obediencia a Dios, solo yo los controlo. Y solamente yo, y solo yo, soy el responsable de mis decisiones. Yo y solo yo soy el responsable de mis decisiones. No puedo culpar a otros y ni siquiera a Satanás por mis malas decisiones. Debo entonces responsablemente darme cuenta que yo soy el arquitecto de mi carácter y con la ayuda de Dios poder alcanzar el reino de Dios que Él prometió. En Salmos 51:6 dice: Dios, tú amas la verdad en lo más íntimo. Porque sucede que es muy fácil a veces mostrarse honorable, bien internado y santurrón en público. Pero en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces Dios nos observa y Él sabe aún nuestros más íntimos pensamientos. El desarrollo de mi carácter tiene que ver con mis acciones y mi carácter apartado del mal. Tiene que reflejarse en privado y en público, con coherencia y con sinceridad entre lo que predico ser o lo que predico hacer y creer, y con coherencia entre lo que vivo en mi vida privada y en cómo me muestro en público. En Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan, muy a diferencia de muchos que dicen creer en Dios. Pero ¿quieres saber, hombre vano, hombre vacío de carácter? Que la fe sin obras es muerta. Y es porque la fe se perfecciona mediante las obras. Pero en el proceso de formación de nuestro carácter vamos a cometer muchísimas equivocaciones. Porque como humanos somos falibles y proclives a cometer errores. En Santiago 2:24 dice: el hombre es justificado por las obras. Entonces, tener fe no nos da o no te da la libertad para desobedecer las leyes de Dios o para desobedecer a Dios y violar sus 10 mandamientos descritos en Éxodo 20 y en Levítico 23.
Como dice en Mateo 7, 21, 23, la Nueva Traducción Viviente lo expone del griego original, y en la traducción al griego Logos Kalogos también dice Jesucristo, le dice Jesucristo a aquellos que hicieron muchos milagros y echaron fuera muchos demonios en el nombre de Jesús, les dirá: apartaos de mí, transgresores de la ley. En la Biblia interlineal, griego Logos Kalogos de Mateo 7:23 dice: apartaos de mí, los violadores de la ley. Entonces, la fe tiene que ver con la obediencia. A cualquiera se nos conoce más por lo que hacemos. Más se nos conoce por lo que hacemos que por lo que decimos. Porque nuestra reputación se basa en lo que hacemos y no solamente en lo que decimos ser, creer o en lo que decimos que somos. En Santiago 2:26 dice: como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un verdadero hijo engendrado de Dios no se conforma con creer en Dios, sino que va a los hechos y va a la práctica de la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos de Dios, repito, descritos en el libro de Éxodo capítulo 20, y que son el núcleo, son el centro de los pactos de Dios con su iglesia, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Y recordemos Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12 y Daniel 7:25, la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la nueva Biblia viviente, la nueva traducción viviente, la Reina de Valera actualizada del 2015, la traducción del lenguaje actual. Ustedes lo pueden chequear en el portal Biblia Gateway. Y todos dicen que el anticristo va a perseguir a los que obedecemos los mandamientos de Dios. Muchos cristianos, entre comillas, dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, no sabiendo que es el mismo Jesucristo. Entonces, a los que el anticristo va a perseguir a los que obedecemos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. En muchas traducciones donde se refiere a Dios Padre, solo lo traducen como Señor, y a Jesucristo también lo traducen como Señor. Por eso es que muchos creen que no se hace mención en el Nuevo Testamento de los 10 mandamientos de Dios el Eterno, el Dios del Antiguo Testamento, que es Jesucristo mismo, y por tal motivo no hay que practicar la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos. Parece un trabalenguas, pero esa es la verdad. Decir creer en Dios es demasiado simplista y vago, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan, como dije hace un rato, a diferencia de muchos que dicen creer en Dios, pero no tienen obras, es decir, no obedecen a Dios ni se someten a su ley de amor. En Juan 10, 27 al 39 dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo les conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca morirán. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En 1 de Juan 5, 2, 3 dice: sabemos que amamos a los hijos de Dios y obedecemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Los mandamientos de Dios no son una carga, más bien son una delicia y traen bendición y vida eterna. Porque la gracia de Dios no puede ser aplicada a la vida de ningún cristiano si persistimos en violar su ley, y si no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, la gracia no aplica. Lo pueden chequear en 1 de Juan capítulo 1. La gracia de Dios no se aplica a la vida de ningún cristiano que persiste en violar flagrantemente la ley de Dios, con premeditación, alevosía y ventaja.
Hoy la humanidad enfrenta una adicción más peligrosa que la adicción a las drogas y el alcohol juntos. Esta adicción es adicción a los dispositivos electrónicos que están conectados a las redes sociales. Y el príncipe del poder del aire, Satanás, está utilizando este medio de manera muy eficaz. Pero la psiquiatría moderna nos explica que no se debe a algo externo, sino que es nuestro organismo el causante de todo. Dios diseñó al ser humano con una complejidad asombrosa, física y fisiológicamente, que es la suma de millones de CPUs, y cada célula microscópica es un CPU, con una capacidad de procesamiento de información y con una inmensa capacidad de memoria RAM que ni la Internet, con todas sus aplicaciones, no alcanzaría a tener la capacidad de información y almacenamiento que posee el cuerpo humano. Y solo utilizando los elementos químicos o aminoácidos que el organismo procesa. Y el software, que es nuestro ADN, que es un programa diseñado por Dios, desde donde se emiten las órdenes para su funcionamiento. Desde que somos engendrados en el óvulo de nuestra madre hasta la vejez. Y cuando morimos, ese programa de software, conteniendo todo nuestro historial genético y espiritual, o esa hoja de vida, esa información, es guardada por Dios en un lugar hasta el tiempo del juicio, después del milenio en la segunda resurrección. Para los que murieron sin conocer a Dios, o sin siquiera haber conocido el nombre de Jesucristo. Porque la primera resurrección es solamente para los escogidos de Dios, de la verdadera iglesia de Dios, que seremos resucitados, si es que hemos muerto a ese tiempo, o transformados a vida eterna, si estamos vivos, para vivir dentro de la familia Dios. Toda la fisiología de nuestro cuerpo humano responde a los programas preestablecidos y diseñados por Dios para responder a cada determinada situación en el desarrollo de nuestra vida física. Y el programa de ADN hace desarrollar las respectivas hormonas para cada edad, como las hormonas del crecimiento y hormonas para perpetuar la especie u hormonas sexuales. Y cuando empieza la adolescencia, son activadas las hormonas del enamoramiento, como la hormona dopamina, norepinefrina y feniletilamina. En los últimos descubrimientos científicos en relación a la medicina y en la psiquiatría, la doctora española Marian Rojas dice que nuestra cámara prefrontal es la encargada de tomar las decisiones y de la resolución de los problemas a la manera de un robot. Eso haría que seamos simples autómatas y no tendríamos responsabilidad ante Dios por nuestras decisiones. En lo que sí estoy de acuerdo es que nuestra atención es activada por luz, sonido y movimiento, la que actualmente está siendo activada por los dispositivos electrónicos, mayormente en los niños, causando adicciones, porque las redes de social media fueron diseñadas precisamente para captar nuestra atención, porque ellos, que son científicos, saben que calman nuestra ansiedad y nuestra depresión. La droga natural llamada dopamina y norepinefrina, que genera nuestro organismo en respuesta a situaciones placenteras, es activada por la luz, sonido y movimiento de los dispositivos electrónicos. Y se convierte en algo impulsivo, porque te alivia momentáneamente y te distrae de los problemas reales y empiezas a posponer la solución a los problemas reales, porque estás entretenido. Porque la dopamina que se genera artificialmente por las pantallas te alivia momentáneamente. Y te sientes eufórico y contento y en tanto que estás viendo la pantalla. Pero cuando llegas al clímax de lo que estás viendo y luego tienes un inesperado bajón y entras de nuevo en un estado de depresión o a la resaca, como dicen los que consumen mucho licor. Y tiene la persona que volver nuevamente a la pantalla para repetir el momento de placer y euforia que tuvo momentos antes. Y tienes que de nuevo consumir
el alcohol o las drogas, o usar tu dispositivo electrónico. Y para cuando alguien se dé cuenta, ya habrá otro adicto a la dopamina. El ataque de Satanás va dirigido a destruir la familia diseñada y establecida por Dios, y principalmente contra nuestros hijos. Y hoy que vivimos la supuesta era de la información, sufrimos una total desinformación, porque la maquinaria de las redes sociales usan a la humanidad solo como mercadería, y para ellos somos solo el producto a vender, mientras tengamos enfocada nuestra atención en pasar más tiempo en las pantallas. Y la verdad verdadera de Dios ha sido tirada por tierra, porque ya no se sabe quién te dice la verdad. Porque el enemigo engaña o engañará aún a los escogidos, como lo dice Apocalipsis 12:9. La hiperestimulación que producen los dispositivos electrónicos es igual que las drogas y el alcohol, y tenemos que frenar estos impulsos y posponer la recompensa que te ofrece el dispositivo electrónico, porque es pecado y es como la autocomplacencia o generarse autoplacer inducido por las drogas, el alcohol o la adicción compulsiva a los aparatos electrónicos. En 1 de Pedro 5:8, la nueva versión internacional, dice: practique el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como león rugiente buscando un cristiano para devorar. En Proverbios 16:32 dice la nueva traducción viviente. Dice: es mejor ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y otra versión dice: vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. La hormona que genera la dopamina es la hormona del placer y las relaciones sexuales, también en las comidas, las bebidas, las drogas y cosas que te hacen pasarlo bien momentáneamente, entre comillas. Y cuando es activada por los dispositivos electrónicos, nos convierte en drogodependientes emocionales. Y la medicación que actualmente se usa para los que tienen obsesión compulsiva a los aparatos electrónicos es la misma para rehabilitar y medicar a los adictos a la heroína y a la marihuana o el alcohol. ¿Desde cuándo los dispositivos electrónicos se convierten en una adicción? Desde que le damos a nuestros hijos menores de edad para mantenerlos quietos y que no molesten, y permitimos que lleven estos dispositivos a sus dormitorios, donde pueden navegar por lugares inconcebibles. Y es como ponerles un bar lleno de cervezas o lleno de alcohol, o que tengan drogas a su disposición. Y cada vez que quieran tomarse una dosis, pues la tomen. Hasta ese punto de peligroso es la adicción a los dispositivos electrónicos. Las redes sociales tienen muchísimas cosas positivas. Las redes sociales tienen muchísimas cosas positivas. El problema es hacer mal uso de ellas. Entonces, la psiquiatría o la psicología y la ciencia en general solo pueden ver lo que pueden comprobar de manera repetitiva o experimental, pero no pueden ver el problema espiritual que yace sobre la formación y el carácter de las personas. Y nuestra responsabilidad es que tenemos que aprender a tomar buenas y sabias decisiones y darnos cuenta de lo que realmente nos está causando daño. Y la causa principal es que, teniendo la evidencia de los problemas, no queremos tener una mente limpia del conocimiento errado que genera la maldad o la transgresión de la ley, porque se convierte en un ídolo y que es transmitida día a día a nuestra mente por el príncipe del poder del aire que opera en los hijos de desobediencia. No tomar en cuenta las leyes civiles de un país trae como consecuencia la cárcel. No tomar en consideración la ley de amor de Dios, que Dios el Eterno lo creó para nuestra felicidad y para que vivamos en paz y armonía con Dios y con nuestros semejantes, trae como consecuencia la muerte espiritual y la pérdida de nuestro potencial humano, de nacer como Dios dentro de la familia Dios y vivir eternamente como Dios.
La gente vive sin esperanza y solamente se complacen con los momentos de placer erróneo que ofrecen las drogas, el alcohol, la pornografía y los dispositivos electrónicos, que al final solo les causa depresión y abandono moral. Sin Dios no hay realmente esperanza. Sin Dios solo hay la muerte y la extinción eterna de cada individuo. Sin Dios, cada individuo será eliminado como si nunca hubiese existido jamás y borrado hasta el recuerdo de las personas que alguna vez lo conocieron. Entonces, ¿qué decisión tomaremos para llegar a ser miembros de la familia Dios? ¿Estamos decididos a vivir eternamente? La decisión es suya. Dios no puede obligarlo a usted a creer en Dios. No puede obligarlo a no cometer errores. Pues nos vemos en el reino de Dios si decide obedecer a Dios.